Seguimos hablando con los líderes políticos en Venezuela. Momento para entablar contacto en Caracas, Venezuela, con Jesús Torrealba, es el secretario adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática. Señor Torrealba, gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a toda la audiencia de Estados Unidos y América Latina. Gracias por la oportunidad. Escuchábamos hace algunos minutos a María Corina Machado hablar de la necesidad de activar los mecanismos dispuestos en la OEA, la Carta Interamericana, para evaluar la situación en Venezuela. Ya ustedes, como conglomerado político en la Mesa de la Unidad Democrática, se han movido hacia, quizás decir, la diplomacia, que ustedes puedan trabajar para comenzar a mover esos contactos y buscar en la OEA que se estudie lo que está sucediendo en Venezuela. Fíjense lo siguiente, yo escuché detenidamente la declaración de María Corina Machado. En efecto, ella repitió lo que es el titular de prensa de hoy en Venezuela, las declaraciones, el comunicado emitido por la Mesa de la Unidad Democrática en el día de ayer, alertando sobre que lo que está ocurriendo en nuestro país es nada más y nada menos que un golpe de Estado desde el Estado, un golpe de Estado perpetrado desde el gobierno contra la soberanía popular. Y esto tiene una causa. Las causas del golpe gobiernero están claramente expuestas en lo que es el resultado de los sondeos electorales. La última encuesta de la empresa Data Analysis, que por cierto ha sido ponderada, ha sido elogiada esa casa encuestadora públicamente por el señor Maduro. Bueno, los últimos datos de la encuesta Data Analysis revelan que la intención de voto de la población en las próximas elecciones parlamentarias serían de la siguiente manera: 45.9% se orientaría el voto hacia la oposición, apenas un 17.3% para el oficialismo, 13.8%, 13.8% se declara independiente y un 17.4% se refugia en la frase no sabe, no contesta. El elemento fundamental de estos guarismos, de estos datos, es que por primera vez en muchísimo tiempo, por primera vez en 16 años, ante las vísperas de un proceso comicial, la oposición le lleva 30 puntos de ventaja al oficialismo. Frente a esta situación, cabe preguntarse, ¿a quién beneficia entonces un golpe de Estado? Esto solamente para hablar del tema político. Si nos vamos al tema económico, vemos cómo el gobierno acaba de perpetrar la más monstruosa devaluación de nuestro signo monetario en toda la historia. Pasamos de 543 bolívares por dólar en 1999 a 170.000 bolívares por dólar en el año 2015, en bolívares constantes del año 99. Si nos vamos al tema social, encontramos, bueno, que estamos frente a una crisis humanitaria ya declarada. En los hospitales de Venezuela, le voy a poner el caso del Hospital Universitario de Caracas, no, quizás el más importante del país. Son más de 50 las personas que han muerto esperando por una imposible operación quirúrgica porque no hay insumos. Y estoy hablando solamente de los pacientes de cirugía cardiovascular. Estamos en presencia de una situación que desde el punto de vista económico, social y político es insostenible para el gobierno. Entonces la pregunta es clara: ¿a quién beneficia un supuesto golpe de Estado? En este momento hay un golpe de Estado imaginario que el gobierno atribuye a la oposición y una conducta golpista real que es la que está perpetrando el oficialismo. Ante una situación como esa, por supuesto, tiene que haber un pronunciamiento inmediato, no solamente de los gobiernos, de las cancillerías, de la opinión pública a nivel internacional, sino también de aquellos organismos que tienen por definición que velar por la defensa de la democracia en nuestro país. ¿Qué tienen que hacer en este momento la OEA con la Carta Interamericana? Activarla. Es lo que tienen que hacer, preservar la democracia, no solamente en Venezuela, en el continente, en la región, porque vamos a estar claros, lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en toda el área. ¿Qué es lo que está pidiendo la oposición venezolana? Llana y simplemente que el pueblo venezolano pueda decidir libremente su destino utilizando las armas del hombre libre, que son el voto, la organización y la movilización popular. Ahora, señor Torrealba, muy claro. Dígame. Específicamente, ¿qué va a hacer la Mesa de Unidad Democrática? ¿Qué va a hacer la oposición frente a esta nueva arremetida
del régimen chavista contra miembros de su organización, como es el caso de Antonio Ledesma. Lo que está haciendo la Mesa de la Unidad Democrática se verifica en 3 áreas fundamentalmente en este momento. En primer lugar, por supuesto, solidaridad jurídica y en apoyo a los derechos humanos, a las víctimas, a los perseguidos, a los presos. Esa es la primera área. Tenemos un departamento de derechos humanos y de apoyo jurídico que prácticamente tiene en este momento ya 72 horas sin dormir, trabajando en esta área, apoyando a las víctimas. En segundo lugar, tenemos otro equipo de trabajo contactando a todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos y a las iglesias en Venezuela para articular una red que permita defender a la ciudadanía frente a esta agresión que, repito, rebasa lo político y se ubica también en lo económico y social. Y en tercer lugar, tenemos al equipo internacional que está haciendo contacto no solamente con las cancillerías, no solamente con los gobiernos, sino también con la opinión pública a nivel internacional. No hay mal que por bien no venga. En este momento, por primera vez en nuestra historia, existe una diáspora de venezolanos en todo el mundo. Venezuela, que siempre había sido un país receptor, ahora tiene más de 1,5 millones de venezolanos regados por el planeta, huyendo de la tiranía en nuestro país, huyendo de la crisis económica y de la inseguridad. Bueno, esos compatriotas están movilizados, como usted acaba de entrevistar allá en Miami. Está ocurriendo lo mismo en otras ciudades de Estados Unidos, está ocurriendo lo mismo en Madrid, en Canarias, en Panamá, en Colombia, porque los venezolanos están activados contactando, repito, no solamente a los gobiernos, sino a la opinión pública, a la ciudadanía. Eso es lo que estamos haciendo y nos vamos a mantener enfocados, claramente enfocados en nuestra estrategia, que es procurar el cambio político urgente de gobierno y de modelo, siempre desde una perspectiva y con instrumentos de naturaleza electoral, pacífica, constitucional y democrática. Señor Torrealba, gracias por estar con nosotros en NTN 24. Muy buen día.